¿Cuáles son los problemas que generan las sustancias agroquímicas? Hagamos dos grupos porque realmente son muy distintos. Primero, el de los fertilizantes, nitratos y fosfatos. El problema grave que generan la presencia de fertilizantes en las aguas es que pueden llevar a la eutrofización o eutroficación, como les guste más, de las aguas. O sea, cuando hay muchos fertilizantes, las algas y todos los organismos fotosintéticos que pueda haber en las aguas florecen, sintetizan mucha materia orgánica y al sintetizar mucha materia orgánica, esa materia después, cuando se degrada, consume oxígeno y las aguas se vuelven aguas eutroficadas, o sea, con muy bajos niveles de oxígeno y muy altos niveles de materia orgánica disuelta. Ese es un problema que especialmente se ve en muchos lagos, embalses en particular. Otro tema que tiene mucha prensa es que los nitratos y nitritos en realidad se les adjudica responsabilidad en lo que se llama el síndrome del bebé azul. El síndrome del bebé azul es una metahemoglobinemia, o sea, el nitrito puede afectar aparentemente a la hemoglobina. Químicamente lo que hace el nitrito es oxidar al hierro de la hemoglobina de hierro 2 a hierro 3. Cuando ocurre eso, esa metahemoglobina se vuelve incapaz de transportar oxígeno y por lo tanto el bebé manifiesta síntomas anóxicos, se lo ve azul. ¿Por qué los bebés? Porque no poseen una enzima adecuada para metabolizar los nitritos. Ahora, esto está en discusión, les aclaro. Hay gente que dice que en realidad no son los nitritos de las aguas de pozo los que generan el síndrome azul, el síndrome del bebé azul, sino que esto está asociado con los microorganismos que también están presentes en el agua. Pero de cualquier manera, por un tema de precautorio, este problema hace que se fijen niveles de nitritos y nitratos más bajos para el consumo por infantes que para otras personas. Y esto llevó a que en ciertos casos, por ejemplo en la zona de Pilar, se requirió que la empresa potabilizadora proveyera de agua embotellada a la población para darle a los bebés. Y el problema es que todo el acuífero Puelche está contaminándose fuertemente con nitratos. Y entonces cada vez es más difícil proveer agua que tenga niveles bajos de nitrato. Para remover el nitrato del agua potable se requiere una planta especial. Las plantas potabilizadoras de AISA, por ejemplo, que hay por acá, no remueven nitrato, no están diseñadas para remover nitrato porque no es necesario. Pero si fuera necesario remover nitrato, habría que instalar una planta de desnitrificación, que es un proceso biológico. Bueno, ¿qué pasa con los plaguicidas? Los plaguicidas, todos estos son temas importantes para entender. Primero, el tema de la toxicidad aguda. Segundo, el de la ecotoxicidad, como les decía hace un rato. Pero también es importante la biodegradabilidad. O sea, si el plaguicida se degrada rápidamente, no puede ser muy ecotóxico, eso seguro. Puede todavía tener una cierta toxicidad aguda, pero no va a ser ecotóxico. También puede ser destruido fotoquímicamente por acción de la luz del sol. Otro fenómeno que es muy importante es el grado de solubilidad en el agua. Nosotros, como seres vivos, somos mezclas íntimas de sustancias grasas y acuosas. Y una sustancia que desde el agua se vaya a parar a las zonas oleosas grasas, en general suele ser mucho más tóxico que una sustancia que se queda soluble en agua. Y la acumulación trófica simplemente describe el hecho que a medida que un animal va consumiendo o que un organismo de la cadena trófica consume a otro que está más abajo, puede ir acumulando estos elementos, estas sustancias que son perjudiciales. La siguiente. ¿De qué depende si un acuífero es vulnerable o no es vulnerable a un determinado contaminante? Hablemos del Puelche, por ejemplo. La profundidad del acuífero y la dirección del flujo de agua, la permeabilidad del suelo, el contenido de materia orgánica del suelo
y las propiedades químicas del plaguicida. Todos esos son factores que van a determinar si estamos en problemas o no. Con el nitrato en el puelche estamos en problemas. Siguiente. Las sustancias xenobióticas, contaminantes trazas. Xenobióticos quiere decir que es algo que no existía normalmente y el hombre lo fabricó. El hombre ha sintetizado del orden de 2 millones de compuestos químicos que no existían en la naturaleza. Lógicamente que los que producen cantidades masivas son menos. Los más importantes son polímeros, ¿no? Toda la industria petroquímica, plásticos, fibras sintéticas, la industria química pesada. Pero los fármacos en particular, junto con los agroquímicos, son un grupo que en la actualidad generan un problema importante que hay que enfrentar. Y junto con ellos, los productos de uso masivo, como detergentes y cosméticos, generan problemas que hay que enfrentar. La siguiente. Bueno, hay un grupo de sustancias que son muy importantes, que son los llamados contaminantes orgánicos persistentes. La Dirty Dozen, esos 12 que les mostré hace un rato, pertenecen a esta categoría. Se degradan muy lentamente en el ambiente, muchos de ellos se desarrollaron como plaguicidas, muchos de ellos son halogenados, o sea, tienen cloro, básicamente cloro. Muchos tienden a acumularse en grasas y se acumulan en la cadena trófica. Sí, la siguiente. Y desde el punto de vista de su acción pueden ser disruptores endocrinos, como en el caso de los plaguicidas está bien determinado para el caso del metoxiclor. En el caso de los surfactantes, de los detergentes, el nonilfenol, que es un producto de degradación de un detergente muy empleado, puede llegar a tener estas propiedades. Plastificantes que se usan en la industria petroquímica y los organohalogenados, todos pueden ser teratogénicos y cancerígenos. Teratogénicos quiere decir que pueden generar mutaciones. La siguiente. Este es el detergente, el que se llama nonoxinol. Es un alquilfenol electroxilado. Cuando se lo pone en el agua, esto se va hidrolizando, se va rompiendo, pero se generan productos intermedios cuya toxicidad puede ser grave y cuya remoción no es nada fácil. La siguiente. Esta es la cadena de degradación de este nonilfenol en agua y genera todas estas sustancias que son problemáticas. Y la química analítica, detectarlos a todos esos... No, la siguiente, por favor. Es complicado. Esto es un ejemplo de un análisis de estos materiales. Son una cantidad muy grande de sustancias, todas distintas y con propiedades distintas. Y el análisis tiene que mostrar lo que hay en la mezcla. No es una cosa sencilla, es bastante complicado. Y finalmente les muestro un ejemplo de un tratamiento fotoquímico para destruir un tensioactivo bactericida, en este caso, que es el cloruro benzalconio, que es este que está aquí, que se lo destruye por irradiación fotoquímica en presencia de hierro. Este es un resultado de los laboratorios de CONEA y de UNSAM. Y bueno, este tipo de técnicas fotoquímicas se está volviendo importante para manejar estas cosas. ¿Cuál viene? Voy a hablar levemente de esto. Cuando hablamos de la calidad del agua está íntimamente vinculada con los usos del agua. El agua, el hombre lo usa para consumo humano, para usos recreacionales, para la agricultura, para la industria, incluyendo minería, y para la navegación.